Vamos a iniciar con la palabra de esta mañana, con la prédica, con el mensaje que el Señor trae. Hasta aquí le hemos traído a Dios alabanzas, diezmos, ofrendas, pero ahora Dios trae su palabra, la que nos sana, la que rompe nuestras tinieblas. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a aquellas personas que nos visitan hoy por primera, segunda vez, siéntanse en su casa, que reciban de Dios lo que Él trajo para ustedes. Mientras estaba yo sentado ahí, me acordaba en mis primeros inicios, mientras escudriñaba las escrituras y me preguntaba cuál era la religión verdadera, siempre me gozaba cada vez que el Señor traía un mensaje alusivo a algo que ya yo estaba leyendo. Yo como que lo sentía como una confirmación de Dios. Y ciertamente Dios trae para tu vida la palabra que tú necesitas. Amén. Es importante tener esa expectativa y tener esa hambre, porque bienaventurados sois los pobres en espíritu, porque a estos son los que Dios va a saciar y le entregará el reino de los cielos. Es decir, que es importante saber, tener y reconocer nuestra necesidad de Dios para que Él la pueda suplir. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Puedes ponerte sobre tus pies y vamos a leer ese único versículo sobre tus pies. Los demás serán sentados. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pueden tomar asiento y con ello damos mención al título de este mensaje, que será la luz del mundo y de tu vida. Jesús es la luz del mundo y de tu vida. Es contundente este mensaje que Dios le da cuando dice que se puso de pie y que les anunció esto: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, esto en el momento que Jesucristo lo declaró fue motivo de cuestionamiento para los fariseos, porque ustedes sabrán que Jesucristo no era reconocido por los fariseos como hijo de Dios. Y este tipo de cosas hacía que a los fariseos les hierva la sangre. Ganas no le faltaban para crucificarlo, y mismo que crucificarlo, apedrearlo. Pero Jesucristo estaba cumpliendo su ministerio en la tierra y trayendo la salvación a su pueblo, anunciando el reino de los cielos. Y hoy día nos dice que si tu vida está en tinieblas, en Él está la luz que rompe esta. Solamente tienes que seguirlo. Pero los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Es decir, los fariseos decían: ¿de dónde tú te atribuyes que tú eres la luz del mundo? Tú te estás mandando solo. No lo reconocían. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? En el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, sucede algo interesante que parece ser los fariseos tampoco se dieron cuenta de esos sucesos anteriores. Y es que el profeta Juan decía en el verso 4 del capítulo 1, anunciando al mismo Jesucristo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué Juan el Bautista en ese momento está hablando del pasado si Jesucristo se estaba por manifestar en el presente suyo? Y es porque versos anteriores, desde el verso 1 dice que en el principio era el verso, o sea, está hablando desde la creación. Juan está conectando lo que ya se conocía de la ley mosaica. El Génesis ya ellos lo conocía. Todo el pueblo de Dios conocía el Génesis y sabía que en el Génesis hablaba de la creación del mundo y hablaba de la manifestación de la luz, que de hecho fue hecho la manifestación en el día 1 de la creación. Lo vimos el domingo pasado. Y
Juan aquí lo conecta diciendo que desde el principio ese era Jesús. Desde el principio ese era el Mesías, ese era el Salvador. Y decía que esa luz que él tenía rompía todas las tinieblas, es decir, las tinieblas no prevalecían ante él. En el verso 6 dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Es decir, que cuando los judíos vimos que declaraban que tú das testimonio de ti mismo y no hay más gente que dé testimonio de ti, ignoraron totalmente lo que Juan decía. ¿Y qué puede decirnos esto? Varias cosas. Primero, que para los que no están dispuestos a ver la luz de Cristo, van a pasar todas las señales y no se van a dar cuenta de las cosas. No la van a conocer, no se van a percatar de los tiempos que estamos viviendo. Porque el mismo Juan el Bautista, cuando estuvo bautizando y decía, ¿quién les enseñó a ustedes a huir del juicio venidero? Se lo decía a los fariseos que estaban ahí. De manera que ellos conocían a Juan el Bautista, ellos escuchaban los dichos del Juan el Bautista, ellos escucharon las prédicas del Juan el Bautista y lo detallado y explícito que hablaba Juan el Bautista del que venía, del cual Juan el Bautista decía que no es digno ni de desatar los zapatos, aunque claro, ese último dicho fue para sus discípulos, pero lo cierto es que todo lo que Juan el Bautista predicó y anunció llegó al oído de los fariseos. Pero aquí los fariseos tenían una resistencia total al Señor de señores, al Jesús nuestro, al Salvador, al Mesías, que no había nada que corroborara eso. De hecho, para ello era necesario matar a todo el que hablara en pos de Cristo. Pero ¿qué dice Juan el Bautista? Con mucha elocuencia y revelación del Espíritu Santo, o más bien, ¿qué dice la Escritura de él? No era él la luz, es decir, Juan el Bautista no era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista tenía un llamado de anunciar y mostrarle al mundo la luz que venía. A esto nosotros le llamamos hoy día dar testimonio, testificar. Testificar es cuando tu vida habla de lo que tú crees, y en este caso propiamente dicho de Jesús. Tú eres un cristiano, tú eres una persona transformada por Cristo cuando tu vida da testimonio de eso. En esta práctica que inicialmente hicimos de la celebración de la Santa Cena, que dice que cuando comemos y bebemos el vino y el pan, anunciamos a Cristo, con eso estamos testificando que Cristo murió, resucitó y vuelve. Porque quien nos ve y puede cuestionar que si eso tiene sentido o no, va a tener la explicación, y con eso hasta que Cristo venga, Cristo va a ser anunciado. Porque nosotros practicamos las enseñanzas de Jesús. No era él la luz, sino que él daría testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa es la que vendría a este mundo. Vimos el domingo pasado que esa luz era necesario que se manifestara para que iniciara la vida en el mundo. Para que el orden de la tierra se manifestara, primero tuvo que hacerse visible la luz. Para que tu vida también pueda ser alumbrada, tienes tú que llegar, pedir y apelar a la presencia de Jesucristo. Este es el que rompe todas las tinieblas en ti. Rompe todas las tinieblas en mí, rompe toda turbación que hay en tu vida. Es necesario que te entregues al Señor Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 5, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es que lo manifiesta todo. En una versión alterna, por ejemplo, la TLA, Traducción de las Américas, dice: cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como en realidad es. Cuando en tu vida Cristo no se ha hecho presente, tú sigues por ahí puruleando en el mundo, tú tienes sueños, tú tienes aspiraciones, tú quieres muchas cosas,
pero difícilmente alcanzas alguna. Porque en tu vida hay muchas cosas, en tu mente, en tu corazón hay muchas cosas, pero al no haber un orden, no vas a ser certero en lo que vas a conseguir. Pero lo principal que tu alma necesita conseguir es la salvación. Entonces, ahí cobra sentido lo que dice la Escritura de qué le vale al hombre ganarse al mundo si al final pierde su alma. De nada. Pero también cuánto te cuesta conseguir lo mínimo cuando tú no tienes el camino claro de lo que vas a hacer. Cuando tú dices, pero ¿por qué me pasa esto si yo no soy malo? Porque a veces no nos creemos malos o nos creemos víctimas de las circunstancias. Cuando la realidad no tenemos claridad de por dónde nos están pegando las flechas, porque no estamos alumbrados. Por lo cual dice, y volvemos a Efesios 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Solo Cristo es quien puede alumbrar tu vida. Pero para que Cristo pueda alumbrar tu vida, tú tienes que entregarla a Él. Y como vimos el domingo pasado, para aquellos que ya hemos dado el paso, es entregarla por completo. Es entregarle cada segundo, cada minuto de tu tiempo. ¿Y cómo es eso? Teniendo en cuenta que estás en la presencia de Él. Es arrepintiéndote, es decir, rindiendo tu orgullo. Es dejar de justificarte. Es decirle al Señor que tú dependes de Él. Verso 15 corrobora lo que les digo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El domingo pasado predicábamos que la luz es el principio. Ahora predicamos que Cristo mismo es la luz del mundo. Cristo mismo es la luz de tu vida. Él es la luz de la vida. Él es la luz que provoca y sustenta la vida. Si tú apagaras la luz del sol, trayéndolo un poco en el plano físico, tú eres consciente que se apaga la luz del planeta Tierra, ¿verdad? Los vegetales, las plantas dependen de eso. Nuestro cuerpo depende de eso. Entonces, la luz de Cristo es lo que hace que te dé vida, de manera que si tú no estás siendo alumbrado por Cristo enteramente, en tu vida hay muerte y o enfermedad. Dichosos somos cuando aceptamos que Cristo nos alumbre. Pero cuando damos el paso y decimos, Señor, alúmbrame ya. Cuando nosotros somos alumbrados por Cristo, esto se nota. Esto se nota. La gente lo nota. Quienes lo han podido vivir se habrán dado cuenta que en algún momento le han dicho, en ti hay algo diferente que me gusta, me interesa. Algún comentario alusivo hacen a tu entrega y a tu devoción para con Cristo. Cosa que se da en lo íntimo y en lo secreto. Pero en lo público se refleja aún sin tú abrir tu boca. Verso 9 de Juan capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y esto es hablando de cuando Cristo llegaba en ese momento que Juan lo anunció. Cuando vino a entregarse, cuando vino a alumbrar con sus enseñanzas. Cuando vino a alumbrar manifestando el poder de Dios, sanando y salvando. Pero también que la luz vuelve de nuevo en su segunda venida. Y nuestro deber es, aquellos que hemos sido alumbrados porque le hemos entregado nuestra vida por completo y hemos renunciado a los placeres de esta carne, nosotros somos precursores, promotores, lumbreras en esta tierra hasta que Cristo venga y vuelva. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 15.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Nosotros alumbramos en la medida que testificamos a Cristo. ¿Cómo yo alumbro a Cristo? De dos formas. Puede haber más, yo te voy a decir dos. Primero, en la medida que tú eres lleno de Jesucristo, tú lo vas reflejando. Aún sin hablar tu boca, solo por tú conducirte, aún el semblante de tu cara cambia, porque Cristo te renueva. Pero también el que es alumbrado por Cristo no puede contenerse el anunciar quién hizo la obra en él. De manera que, si tu vida hoy día está en el anonimato, porque hay algunas áreas con las que tú entiendes que no glorificas a Cristo, esto es un indicador para saber que puedes entregarte más a Él. Él quiere alumbrarte por completo. Él quiere que tus redes sociales le sean entregadas a Él. Él quiere que tu andar, tu conducir, lo refleje a Él. Y si Él te alumbra, Él te sustenta, porque en Él está la vida. Es necesario que tú, como pueblo suyo, reflejes quién es Él. Pero es necesario que tú, mi hermano, y de forma enfática te digo, entregues cada rincón y cada área de tu vida. En esa medida que se disipan las tinieblas de tu vida, en esa medida también se van tus cargas, se van tus temores, se van tus inseguridades. Porque qué ligereza es, qué placentero es poder caminar con la mente clara, poder andar sin temor, poder andar sin angustia, y eso lo da Cristo cuando tú le entregas todas las áreas de tu vida. Piensa en lo mínimo que tú entiendas que te genera turbación, preocupación. A eso tú se lo entregas y te vas a dar cuenta cómo Cristo disipa esa nube, ese temor en ti. Esa raíz de amargura. Algunos de nosotros, por no decir todos, la mayoría aquí que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sentido ese cambio inicial de cuando le entregamos nuestra vida. Hemos sentido ese entusiasmo de saber que nuestra vida va a ser diferente de ahora en más. Pero en nuestro caminar, la Biblia lo explica de que se nos pega polvo en los zapatos, en los pies. Pero también la realidad es que caminando como neófitos, como nuevos en la fe, vamos siendo heridos porque no tenemos todas las herramientas para poder afrontar los embates que nos vienen. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos hacemos enemigos del reino de las tinieblas. Somos heridos y no siempre somos sanados a tiempo, pero seguimos caminando y gloria a Dios por eso. Pero en algún momento tenemos que sanar aquellas heridas que no sanamos en su momento. Alguien que me miró mal, alguien que me habló mal, alguna información que yo recibí y le di validez y peso y la guardé en mi mente y en mi corazón, y hoy día son espinas en mi fe. Todas esas cosas que de alguna forma van generando oscuridad en tu vida, aunque estás ante Cristo pero no te ha dado estas áreas, Cristo quiere que le entregue y tú te das cuenta en algún temor, en alguna ansiedad. Si hay algo de eso en tu vida, es necesario que diligentemente se la presentes a Jesucristo. Como leímos, mirad cómo andáis. Es decir, si tú todos los días haces esa introspección y te examinas delante de Dios, te vas a dar cuenta que vas a tener temores e inseguridades. ¿Y por qué hablamos tanto de los temores y las inseguridades y de los miedos y de los deseos? Es porque todo eso, aunque lo vemos como parte de nosotros, son invasores en nuestra mente y en nuestro corazón. No somos nosotros, pero son presencias oscuras que la luz de Cristo está a la disposición de romper y echar fuera de tu vida. Tu vida debe reflejar la seguridad de Cristo. Tu vida, tu mente, tus pensamientos tienen que entrar y estar en la calma de Jesucristo.
Si en tu vida hay turbación, hay aflicción, hay queja, hay amargura, es porque hace falta que te alumbre más Cristo. Y ese es el mensaje de esta mañana. Que tú sepas, que tú recuerdes que Cristo es la luz que rompe todas las tinieblas en ti y ante esa luz no pueden prevalecer. Entrégalas todas. Ríndete ante Él. Llénate ante Él. Refléjalo a Él. No temas temor de caminar conforme a Él. No te dejes seducir del mundo, de que hace esto, ponte esto, que eso no es nada. Si tú sabes que eso de eso luego tú no te puedes sentir orgulloso en un escenario donde se refleja a Cristo, entonces no te expongas a eso, sino refleja a Cristo. Porque en este mundo de ser inteligente, astuto y querer encajar, no podemos sobrepasar ningún límite que no glorifique a Jesucristo. Tenemos que ir caminando, pero despojándonos cada vez más del viejo hombre, ese que, como leímos en el Salmo 51, nació en pecado. En pecado fue concebido porque nació por padres y madres y un entorno que no es perfecto, que en el mejor de los casos sus padres están luchando por alcanzar la salvación, pero son falibles. En el mejor de los casos, pero en el peor están lejísimos de Dios. Nacimos ahí. Hasta cierto punto de nuestra vida nos contaminamos muchísimo y llegamos con tinieblas de todos los tamaños y profundidades. Entonces, ya que sabemos que Cristo es la luz y hemos decidido entrar en ella y que ella penetre en nuestros corazones, hay que cuidarnos de no contaminarnos de ningún tipo de tinieblas, ni de lo que vemos, ni de lo que escuchamos, ni de lo que pensamos. Gloria a Jesucristo. Por eso vimos que al principio Jesucristo decía otra vez: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz fue incluso antes de que el sol existiera. ¿Ustedes sabían eso? Vimos el domingo pasado que en el día 1 existió la luz y disipó la tiniebla, pero el sol se hizo 3 días después. Por ende, tu fuente, tu centro de luz y de vida no depende de nadie más que de tu relación con Jesucristo. Jesucristo es el Todopoderoso. Este mensaje de hoy no se va a extender más de lo necesario. Sí quiero invitarte a que si hay alguien aquí que desee, aún desde su posición, orar para recibir a Cristo en su vida, la luz de Cristo en su vida, lo puede hacer. Vamos a orar juntos. Yo voy a orar por ti y voy a orar también por mí, porque la oración va orientada a: Jesucristo, te entrego mi vida por completo, sé tú la luz que la alumbre, te recibo en mi corazón. Esa va a ser la oración y yo la voy a hacer por mí mismo, a manera de que te sirva a ti, declarándolo ahí donde estás. Sí te invito